Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un domingo más repasamos la actualidad que deja esta semana el Parlamento de Canarias cuando está a punto de finalizar la legislatura. Terminamos nuestra ronda para conocer cómo funcionan los órganos que fiscalizan y asesoran a la Cámara Regional. En nuestro espacio de entrevista hablamos con el presidente de la Audiencia de Cuentas, ocupada desde junio por Pedro Pacheco. Pacheco nos explica cuáles son las funciones de este órgano dependiente del Parlamento en un recorrido por su trayectoria personal y profesional. Que de alguna manera le asesoran, o sea, a modo de resumen, la Audiencia de Cuentas en este caso realiza una función de asesoramiento previo al control político que hace el Parlamento. La legislatura llega a su fin y en el pleno de esta semana se ha hecho balance de los últimos 4 años. El empleo y la pobreza centraron parte del debate. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, dijo que se ha generado empleo y que las islas están mejor que hace 4 años. Clavijo aportó datos para rebatir las críticas de la oposición. El Instituto Ichazagua de los Cristianos es el vencedor de la tercera edición del concurso regional de debate escolar. Los alumnos de secundaria de todas las islas debatieron en la Cámara sobre las ventajas e inconvenientes de la globalización. Los alumnos del instituto ganador viajarán a Madrid para visitar el Congreso y el Senado. También esta semana niños de 10 a 12 años han debatido en el Parlamento sobre la igualdad como parte de un proyecto de aldeas infantiles que fomenta la educación en valores desde la infancia. Además de debatir, han sido capaces de llegar a acuerdos por unanimidad y aprobar un documento con 12 iniciativas por la igualdad. Visitamos hoy la Audiencia de Cuentas. Pedro Pacheco es su presidente, ha sido también viceconsejero de Economía y de Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias. Y este cargo, el de presidente de la Audiencia, lo ocupa hace relativamente poco tiempo, ¿no? Efectivamente, desde el mes de junio es cuando se produjo la designación, primero como consejero auditor y después como presidente, pero de alguna manera son funciones relativamente conectadas o que de alguna manera han sido desempeñadas al trabajar en Economía y Hacienda, aparte que estuve también muchos años de director de tributos, pues hay bastante conexión entre una función y otra. Este es uno de los órganos que dependen del Parlamento de Canarias y no todo el mundo conocerá sus funciones porque quizá trabajan más en la sombra, se conoce a lo mejor la institución parlamentaria, pero no tanto esos órganos que operan en paralelo, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de la Audiencia de Cuentas? Ya no por las funciones, sino un poco por lo que has dicho. O sea, es bueno explicarle a la gente para qué sirven y por qué incluso existen esas administraciones y qué tipo de servicios le pueden dar. Desde ese punto de vista, el Parlamento lo que tiene es el control político de la actividad del sector público de Canarias y fundamentalmente del Gobierno de Canarias. Ese control pues se hace a través de las comisiones informativas, las interpelaciones, las preguntas, las comisiones de investigación en el Parlamento, los propios plenos, pero la parte de la actividad económico-financiera requiere un contenido técnico, pues porque hay múltiples actores, múltiples tipos de administraciones y figuras jurídicas que intervienen instrumentos de gestión económica muy diferentes y después es un montante económico bastante importante. Por lo tanto, se requiere un nivel de especialización que por eso los parlamentos crean este tipo de órganos, que son órganos auxiliares del Parlamento, sin perjuicio de que actúan con autonomía y con independencia, pero que de alguna manera le asesoran. O sea, a modo de resumen, la Audiencia de Cuentas en este caso realiza una función de asesoramiento previo al control político que hace el Parlamento. La Audiencia de Cuentas tiene casi 30 años de historia, un amplio recorrido, pero se ha modernizado en estos años porque evidentemente los tiempos cambian y al final la tecnología llega a todos los órganos, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas. O sea, hablamos de los instrumentos de gestión. Yo empecé a trabajar en la administración en el año 88, los instrumentos de gestión han cambiado muchísimo, la normativa incluso ha cambiado muchísimo, sobre todo con ley de subvenciones, con ley de contratos que afecta mucho a la parte económico-financiera. Después la ley de procedimiento impone ahora mismo un sistema de gestión que obliga a cambiar completamente los modelos de auditoría de administración, y después en la calle, indudablemente la sociedad no es la del año 89, que fue en la cual se creó la audiencia,
y sobre todo los medios tecnológicos. Hoy en día hablamos de Big Data, de Internet de las Cosas, de una capacidad de análisis de datos tanto a nivel de programación como a nivel de máquinas brutal, sobre todo en esos aspectos donde quizás se produce el mayor cambio. Por una parte, unas necesidades de realizar otro tipo de auditoría. Hoy en día, desde el punto de vista manual, es imposible, por ejemplo, irnos a una cuenta de una comunidad autónoma, pues poco menos que revisando dato a dato nos podemos estar 2 o 3 años. Claro. En cambio, con un proceso informático pues se pueden analizar muchos más datos y a la vez sacar conclusiones mucho más fundamentadas que las que se puedan sacar en esos momentos. Eso por una parte, y después, antes estaba circunscrita básicamente a la legalidad, lo que le preocupaba al ciudadano y a la política es que lo que se hacía se adecuara a la legalidad. Hoy en día hay muchos más componentes, el componente de eficacia, el componente del coste y el componente de rendición de cuentas a la ciudadanía y al propio político se valoran muchísimo más que lo que se valoraba en su momento. Claro, quizás se conoce más también la institución con esa capacidad de adaptarse a los tiempos nuevos y se facilita el trabajo de los que trabajan en ella, ¿no? En su discurso mencionó, por ejemplo, eso, la formación del personal, ¿no? Que es importante que en un órgano tan técnico, como decía usted, como es la Audiencia de Cuentas, el perfil de los profesionales que trabajan en ellas está pues como muy definido, ¿no? El perfil de los profesionales en este caso tiene incluso una doble importancia. Para que los informes de la audiencia, para que la audiencia como institución sea creíble, es básico la autonomía de funcionamiento que tiene y la autonomía organizativa. O sea, dependemos exclusivamente del Parlamento en lo que sería la parte económica y bueno, y que le rendimos cuenta. Pero bueno, eso va con la elección de los consejeros, se trata de una elección parlamentaria en la cual se requiere una mayoría cualificada, se requiere un perfil específico en los señores que se presentan a esa elección. Hay una serie de condiciones para ser elegibles y después una serie de condiciones que incapacitan para cualquier tipo de ejercicio posterior. Esa sería la primera parte del paquete de la independencia. El segundo sería los funcionarios, son funcionarios con una alta capacitación y un grado de conocimiento y de profesionalidad muy alto, que es el que garantiza de alguna manera la objetividad de los informes. O sea, porque aunque hay una aprobación en el marco del pleno de la audiencia, el informe se elabora por funcionarios y con una dirección específicamente técnica y con una normativa que cumple todos los estándares internacionales y nacionales en materia de auditoría de administración pública. En cualquier caso, no ha sido fácil renovar los órganos dependientes del Parlamento en esta legislatura, ha costado lo suyo, ¿no? Hombre, siempre el problema es que intentar el mayor acuerdo posible, que es lo que se debe siempre intentar en este tipo de órganos, no siempre es fácil, tanto por posiciones políticas, incluso por determinados perfiles, que hoy en día indudablemente el acceso a la política, hay mucha gente que se lo piensa 2 veces antes de dar el sí. También mencionó otro aspecto, que es la prevención de la corrupción, ¿no? En ese discurso que usted daba en el mes de junio, en su toma de posesión. En el año 17 se incorpora a la mayor parte de los órganos de control externo el apartado de corrupción. Hombre, esto a lo mejor está despertando más expectativas de lo que realmente puede generarse. Nos tenemos que dar cuenta que los órganos de control, como la audiencia, actúan a posterior, o sea, nos encontramos las situaciones ya hechas. O sea, es muy difícil que realmente se pueda detectar y sobre todo cuando se carece de herramientas. Cuando se carece de herramientas me estoy refiriendo al modelo administrativo y legal que tiene la audiencia de cuentas. Si la comparamos, por ejemplo, con una inspección de Hacienda que puede pedir todo tipo de datos, que se puede dirigir al particular, se puede dirigir a las empresas que se relacionan con ese particular, a los bancos, puede incluso pedir investigaciones internacionales, la capacidad de la audiencia está bastante limitada. Y además la competencia que se nos atribuye es preventiva, o sea, es de alguna manera prever en el modelaje de todo tipo de procedimientos administrativos y económicos, incorporar un poco buenas prácticas que faciliten el que no se produzcan esos casos de corrupción. En su caso son 5 años en el cargo, que se pueden renovar o no, eso ya lo decidirá, no sé cuál está siendo su experiencia hasta ahora. Sí es cierto que el Parlamento se disuelve en muy poco tiempo, pues falta muy poquito, pero sin embargo usted está prácticamente despegando, ¿no?, en lo que es este órgano, la Audiencia de Cuentas. Es un componente más de la independencia, o sea, el ciclo político es de 4 años y el ciclo de un miembro de la audiencia y del resto de los
órganos auxiliares del Parlamento es de 5, precisamente para evitar que vaya cambiando con los colores políticos y que se intente designar siempre a alguien que cumpla las características que requiere cada institución. Al margen de eso, su experiencia política es muy amplia, de más de 20 años, y me gustaría saber cuáles son sus expectativas de futuro, aunque a corto plazo realmente lo que le toca es estar aquí en la Audiencia de Cuentas, ¿no? ¿Le gustaría seguir? Porque recuerdo que también mencionaba el hecho de que un poco llegó por casualidad y se ha alargado en el tiempo, ¿no?, su presencia en cargos. Llegué, sí, me parece que en el discurso de investidura hablé de que entré un poco reacio, incluso que tardé en entrar porque estuve en puestos de subdirección y que lo interpretaba como una falta de independencia y que después me había dado cuenta que el ejercicio de la política, aunque yo he tenido siempre cargos muy político-técnicos, por llamarlo de alguna manera. Pero bueno, ahí yo decía también que, si no recuerdo mal, el que de alguna manera eso me había permitido ver lo complicado que era la administración, el atender a una demanda casi infinita realmente con pocos recursos, el que la ley era a veces más terca, que la realidad era más terca que cualquier ley, y que bueno, y que ambos lados del control, tanto en los que gestionaban como los que comprobaban o incluso los que reciben después los efectos de esas políticas, hay personas humanas que intentan hacerlo bien. O sea que en ese aspecto el cambio, por así decir, yo sigo aplicando exactamente la misma filosofía que he aplicado en el resto de los cargos en los que he estado. Bueno, al margen del cargo que representa y de la política, usted también tiene familia, 2 hijos, está casado. A ellos he dedicado algunas también de las palabras en ese discurso de investidura. ¿Cómo llevan ellos eso de la dedicación a un cargo como este? Es que yo en ese tipo de puestos pasé 24 años y ahora me tocan otros 5, entonces... Por eso mismo, ¿no se han agotado ya de verlo tanto tiempo? Desde ese punto de vista, la ventaja es que yo prometí que ya no les pediría más la anuencia para desempeñar un puesto de este tipo. No, es pesado. Quizás este requiere trabajo, requiere conocimiento, pero la ventaja es que estoy muy cerca de mi casa y en el resto de los puestos, al ser, por ejemplo, asuntos europeos, pues yo estaba viajando permanentemente. O sea, yo había semanas que trabajaba exclusivamente aquí los sábados, con lo cual era O sea, que lo afectan bien, ¿no? Medianamente bien. ¿Cuántos años tienen sus hijos? Que tiene 2, Carlos y Elena, exactamente. Ellos tienen uno 33 años y la otra 35. Bueno, o sea que también ya tienen su vida hecha. Y en cuanto al baloncesto, porque ha tenido cargos también relacionados con el Tenerife Baloncesto, ¿no? Fue vicepresidente, si no me equivoco. Yo fui vicepresidente del Tenerife Baloncesto. ¿Sigue siendo aficionado al baloncesto? Sí, sigo siendo aficionado. No suelo asistir a partidos, los veo con mucha frecuencia por televisión. Pero bueno, aquella fue también una etapa muy intensa porque fue un club que tuvo bastantes problemas económicos por la subida a la ACB, que implica un esfuerzo económico importante de la gente del propio club, de las instituciones de apoyo, de empresas de apoyo. Y bueno, fue una experiencia demasiado, a lo mejor intensa en casi un año. Y después precisamente, pues bueno, fue la implantación de la ley de sociedades anónimas deportivas y vi una incompatibilidad y por eso no seguí en esa tarea. Pues Pedro Pacheco, presidente de la Audiencia de Cuentas, muchísimas gracias por recibirnos aquí en esta institución, en este órgano dependiente del Parlamento, y suerte en el resto del mandato. Pues muchas gracias a ustedes. Pues como les comentábamos, está a punto de terminar la legislatura ante la inminente convocatoria de las elecciones autonómicas. Esta semana se ha celebrado el penúltimo pleno y se ha hecho balance de los últimos 4 años. El empleo juvenil y la pobreza han centrado parte del debate. El Grupo Nacionalista Canario ha preguntado al presidente por los efectos de la futura ley de servicios sociales. Su gobierno acordó con los agentes económicos y sociales transformar la actual PSI en el sentido de evolucionar hacia una renta de inclusión social. ¿Qué previsiones tiene su gobierno para su implementación? Podremos estar en disposición a finales del año de 2019 ya estar dando respuestas reales y satisfactorias a la ciudadanía. Podemos ha preguntado por la política que el Ejecutivo ha desarrollado con los jóvenes. En Canarias prácticamente es una misión imposible encontrar trabajo.
Eso primero. Y segundo, cuando lo encuentran unos trabajos con sueldos miserables, señor Clavijo. Entre 16 y 24 años hemos bajado el desempleo en esta legislatura en más de 25 puntos. Con lo cual, sabemos que es difícil encontrar un trabajo, pero realmente están encontrando un trabajo en mayor proporción que el resto de la población. Los populares han cuestionado cómo el Gobierno aborda la cronicidad. Estamos hablando de 310.000 ancianos y el Gobierno de Canarias solo cuenta con 3.700 plazas de residencia. Esa es la realidad. La ayuda a domicilio tan solo llega al 3% de los ancianos y la teleasistencia al 2%. Se está haciendo un esfuerzo importante en la atención primaria. Segundo, en acercar la sanidad al paciente. Hay 5.000 plazas públicas que se van a poner en los próximos años de manos de los cabildos y del Gobierno de Canarias para poder lo que se llama drenar las urgencias. Los socialistas pidieron a Clavijo balance de su legislatura. Como diputado elegido por una isla de La Palma, una isla no capitalina, quiero decirle abiertamente que usted ha confundido el equilibrio inversor con la atención a la doble insularidad. No estamos satisfechos, pero está francamente mejor Canarias desde el 2015 a ahora. Si el trabajo que se ha hecho por el conjunto de la sociedad canaria y de ese trabajo se obtienen estos datos, de los que, insisto, no estamos satisfechos, pero sí nos indican que estamos por el buen camino. Nueva Canarias criticaba la gestión de la pobreza. Y en relación al primer problema de esta tierra, que es el retroceso económico, la desconvergencia con el resto del Estado. Hemos perdido 1,8 puntos de PIB en relación a la media, pero lo más grave no sería eso, lo más grave es la mala distribución de la riqueza. Nosotros, para reducir la pobreza, tenemos que incrementar la renta disponible de las familias, señor Rodríguez. Hoy salen los datos de que el salario medio en Canarias ha subido un 2,4%, cuando en España apenas llega al 1%. Y el Grupo Mixto ha preguntado directamente sobre la ciudad deportiva y educativa de la capital Gomera. Queremos construir esa ciudad deportiva y educativa, reordenar todos los centros, porque el IES de San Sebastián tiene más de 50 años ya y no reúne las condiciones adecuadas. Creemos que a finales de año podremos tener formalizado el suelo, la transferencia del suelo y la cesión, así como el plan director, para poder invertir ese 1,5 millones y continuar con un gasto plurianual para los próximos años hasta la finalización. Penúltimo pleno de la legislatura en el que también se debatirá sobre la situación del transporte en las islas o el parque de vivienda. El Parlamento ha sacado adelante la Ley de Igualdad que busca una representación paritaria en los órganos con relevancia estatutaria. La norma ha contado con el apoyo de los nacionalistas, populares y Grupo Mixto y con la abstención del resto, que consideran que esta modificación no cumple su objetivo. Los grupos no han conseguido ponerse de acuerdo en el porcentaje que logrará una representación paritaria. Para una parte debe llegarse al 50% de hombres y al 50% de mujeres. Nueva Canaria propuso que se determinara como representación equilibrada la presencia de mujeres y hombres, de forma que para unas y otros este sea lo más cercana al 50%. Durante tantísimos años nadie se daba cuenta que el Consejo Consultivo eran solamente hombres. Nadie se daba cuenta que el diputado del común ha sido siempre un hombre. Es que la Ley Canaria de Igualdad es del 2010. ¿Cómo que nadie lo veía? Romper el techo de cristal, crear un marco y una conciencia adecuada para que la elección de cada órgano responda a sus méritos y que las mujeres no nos sigamos quedando atrás precisamente por eso, por ser mujeres. Pero para el resto, la Constitución solo deja margen para establecer un 60%, 40%, sin determinar cuál es para cada sexo. Los miembros de estos órganos los nombran partidos políticos y que tengamos que autorrecordarnos que en el año 2019 tengamos que cumplir con la representación equilibrada, la realidad es que no deja de asombrarme. Un paso cualitativo que resuelve de forma satisfactoria una demanda justa, que llega tarde, qué duda cabe, pero que acerca de forma rotunda en el ámbito institucional la necesaria igualdad real que tanto profesamos. Es mentira que se puedan fijar por este Parlamento otros porcentajes. Es mentira, mienten a sabiendas que solo se pueden cambiar esos porcentajes en el Congreso de los Diputados. PSOE y Podemos pedían además que las administraciones no puedan contratar publicidad en medios que incluyan anuncios de prostitución. Finalmente, la ley salió adelante con el apoyo de Coalición Canaria, Partido Popular y Grupo Mixto y con la abstención de PSOE, Podemos y Nueva Canarias.
El Pleno del Parlamento aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión de Estudios sobre el Transporte en las Islas, que concluye que el archipiélago no se puede quedar atrás en movilidad sostenible. El dictamen examina el transporte aéreo por carretera y marítimo. Además, el Parlamento considera imprescindible la necesidad de un análisis de los proyectos de trenes desde una perspectiva rigurosa de coste-beneficio, dado su elevado coste, 1.600 millones de euros en Gran Canaria y 2.200 millones en Tenerife. Nuevo intento para que la ley turística para las Islas Verdes salga adelante. La modificación del texto ha salido con los votos de sus proponentes, el Grupo Nacionalista Canario y la Agrupación Socialista Gomera, y con el apoyo del Partido Popular. El abandono de las zonas rurales y la despoblación en La Palma, La Gomera y El Hierro impulsa modificaciones en la ley turística para las Islas Verdes. Así lo han planteado los grupos proponentes apoyados por el Partido Popular. Ese desarrollo en las zonas rústicas pueda complementarse con el turismo. De hecho, creemos que es la única posibilidad de que estas islas no sigan perdiendo población. El uso del suelo rústico para actividades complementarias es perfectamente compatible y legítimo. ¿Qué más da que nosotros tengamos un territorio cultivado de frutales, de árboles, de flores, si podemos tener un uso complementario turístico, integrado en el paisaje y que además lo mejore? Para la oposición, esta modificación supone un modelo basado en la construcción en suelo rústico sin limitaciones. Nueva Canaria va a votar en contra, entendemos las circunstancias específicas de estas islas, estaremos siempre apoyando las singularidades que necesitan, pero no hasta el extremo de relajar al máximo el planeamiento. El suelo agrícola debe estar destinado preferentemente y prácticamente exclusivamente para lo que es la agricultura y para la gente que vive en esos lugares. No entendemos que en un suelo de protección paisajística, insisto, el uso que se pretenda aquí, el ordinario, sea el uso turístico. Pasada la votación en comisión y con el debate de las enmiendas, será en el Pleno donde presumiblemente salga adelante. Canarias abre la puerta a que los pescadores puedan beneficiarse del sector turístico. La nueva ley de pesca recoge el turismo acuícola y el marinero. Queda fuera, sin embargo, el protocolo anticolisiones para proteger a los mamíferos marinos. La ley de pesca se reforma para adaptarla a la normativa española y comunitaria. Con ella se abre la puerta a la pesca-turismo, al turismo acuícola y al marinero para que los pescadores puedan disponer de ingresos complementarios a su renta. Abrimos la puerta a una economía azul inteligente que permita que muchas familias canarias reciban unos recursos vitales para su supervivencia. Sobre todo para nuestros pescadores artesanales, que conforman el 77% de toda la flota pesquera que hay en Canarias. Supone un paso más en el turismo sostenible, como la única opción que nos queda para aprender a visitar los lugares sin alterarlos. La regulación de actividades como la pesca-turismo, el turismo acuícola, el turismo marinero es un claro ejemplo de cómo ayudar a extender ese rendimiento turístico. Para el Grupo Popular es indispensable que además se trace un protocolo anticolisiones para proteger a los cetáceos. La propuesta no sale adelante, aunque sí se creará una comisión que supervise las normas de protección de estas especies. Se tenga en cuenta el impacto ambiental no solo para nuestro océano Atlántico, sino también para el hábitat y para la biodiversidad. El 20% de las muertes de cetáceos se debe al tráfico marítimo, la pesca y el plástico. La ley se aprueba por unanimidad y el Gobierno se muestra satisfecho con ella. Una buena ley para el sector pesquero, una renta complementaria que va a hacer que el sector pesquero no tenga tanta presión en nuestra plataforma y que de alguna manera apostemos por uno de los sectores del sector primario, este sector que tiene que tener una renta alternativa. La reforma de la ley permitirá difundir entre los turistas las tradiciones de las islas. 16 asociaciones y entidades vinculadas al turismo han presentado a los grupos de la Cámara una declaración conjunta acerca de la modificación de la ley del alquiler vacacional. Modificación que en su opinión supondría un gran perjuicio para la economía. No a una ley que se salta la ley, no al mayor atropello de la sociedad, de los poderes económicos y empresariales de Canarias, no a la falsedad que somos los culpables de la falta de vivienda y el encarecimiento de la vivienda en Canarias.
Bien, pues 3 días después de ese anuncio, el Consejo Consultivo declaró inconstitucionales algunos de los apartados del proyecto de ley que regula el alquiler vacacional. Asegura que estos no son competencia de Canarias, sino del Estado. Los grupos parlamentarios canarios han acordado que la modificación de la Ley de Ordenación del Turismo de las Islas y la de Renovación y Modernización Turística sean abordadas en la próxima legislatura ante la falta de consenso y lo estipulado ahora por el Consejo Consultivo. Para abordar una modificación de la ley turística necesitábamos mucho más tiempo. Por tanto, creemos que es la medida más adecuada, además teniendo en cuenta el informe del consultivo que ha sido contundente. Es cierto que hay un par de recomendaciones relativas a avisos de inconstitucionalidad con algún artículo, pero con carácter general sí que es positivo en el sentido de que confiere claramente lo que decíamos, las competencias en materia de planeamiento y en materia de ordenación turística. Lo razonable es abrir un debate mucho más amplio y tener el tiempo suficiente, dado que estamos ya terminando la legislatura y solo nos queda un pleno, para poder debatir en profundidad y actuar sobre una problemática que existe en Canarias y que no existe en otros sitios también del Estado español, que es el alquiler vacacional. Nos parece fenomenal que se haya dejado, porque no es el momento, a escasos días de unas elecciones, tratar un tema tan importante como el alquiler vacacional a través de unas enmiendas en una ley que nada tenía que ver con el alquiler vacacional. Y el informe es absolutamente claro, no se puede caminar porque hay visos de inconstitucionalidad y por tanto lo mejor es dejarlo para la futura legislatura, para dentro de unos cuantos meses, que habrá un nuevo gobierno en Canarias. El dictamen es un texto amplio, son 87 páginas y lo que viene a decir al final que es coherente lo que proponemos, que se puede regular y legislar pues con esos criterios medioambientales, territoriales y sociales, pero nos viene a decir que hay que concretarlo aún más. También esta semana ha tenido lugar la primera reunión de la ponencia que aprobará la Ley de Menores Robados. Canarias se convertirá en la primera comunidad autónoma en contar con esta norma que llega a la Cámara de manos de Podemos. Aunque inicialmente la propuesta era más amplia, el dictamen del Consejo Consultivo obligó a modificarla por invadir competencias estatales, de forma que la ley no limitará el periodo en el que se produjeron los robos de menores. La comunidad autónoma contribuirá en el marco de sus competencias a esclarecer este tipo de sucesos y a facilitar el acceso a los archivos y documentación bibliográfica de que se disponga. No se recogerá finalmente la creación de un banco de ADN porque ya está contemplado en la Ley de Memoria Histórica. El Plan de Salud de Canarias 2019-2024 tendrá que aprobarse finalmente en la próxima legislatura. Así lo ha reconocido el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, que se había comprometido a tenerlo listo este mes de marzo. El retraso en la aprobación del plan está motivado, según explicó el consejero, por la aspiración del Ejecutivo a que se apruebe con el consenso de los grupos parlamentarios, tal y como ocurrió con el plan anterior. Mi objetivo era habérselo entregado a esta Cámara antes de que ustedes se fueran y no vamos a llegar a ello. No vamos a llegar a ello. Le quedará al nuevo Gobierno y al nuevo consejero encima de la mesa para hacer las modificaciones que sean pertinentes y traerlo a la Cámara con el nuevo Gobierno, porque el documento no va a ser un documento ni de José Manuel Baltar ni de su equipo. Va a tratar de ser un documento de consenso. La nueva Ley de Servicios Sociales y la situación de la infancia en Canarias entraron en la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Además, compareció la presidenta de la asociación Todos Somos Guasi, una asociación que se creó con el objetivo de luchar porque se reconozcan los derechos de los niños que quedan huérfanos tras un crimen machista. Por unanimidad en la comisión dio luz verde al dictamen sobre la Ley de Servicios Sociales, norma que previsiblemente se aprobará en el pleno de esta próxima semana. Satisfacción entre los grupos parlamentarios por la que muchos califican como la ley más importante de esta legislatura. También en la comisión ha comparecido la presidenta de la asociación Todos Somos Guasi. Su hermana Guasimara Rodríguez fue asesinada por su pareja en 2013 en Santa Cruz de Tenerife. Pide que las familias afectadas por un crimen machista puedan pasar el duelo sin estar preocupados por todos los trámites que les sobrevienen. Porque la familia, si no ha hecho nada, se tiene que hacer cargo de todos los gastos. Bastante tiene con el daño psicológico para que también tengas un daño económico. Se tutora a la familia completamente, pase lo que pasa y se haga lo que se haga, la familia no se volverá a hacer lo mismo. Es como una bomba lapa que lleva una familia y poquito a poco te va destruyendo. Los grupos parlamentarios le han mostrado su apoyo y todos han coincidido en que hay que aplicar protocolos más efectivos para estas situaciones. Señor presidente, bueno.
Ha sido una semana con mucha actividad parlamentaria, como hemos visto. Sus señorías ya han empezado con la cuenta atrás para finalizar la legislatura y esta semana hemos tenido plenos y varias comisiones, la última este viernes. Nos referimos a la de Industria, Comercio, Energía y Consumo. Sobre la mesa de la comisión estaban las ferias de artesanía. El grupo parlamentario de Podemos pidió la comparecencia del consejero del área para que explicase la estrategia del gobierno al respecto. Pedro Ortega aseguró que se ha elaborado un estudio para conocer si la feria como acción promocional es productiva. Confirma que la trayectoria, que la feria que estamos haciendo está bien, que por España hay otras ferias, hay ferias temáticas, hay ferias de la primera semana del mes, hay diferentes ferias, pero lo que es en sí la Feria de Artesanía de Canarias, la que estamos haciendo, tiene un diferencial con todas las demás. Y es que es la única feria en la que los artesanos van con todo subvencionado. El consejero también aclaró algunas cuestiones sobre la licencia para un centro comercial previsto en las antiguas instalaciones de Tropicana en Adeje y sobre la nueva directiva de energías renovables de la Unión Europea. Niños de 10 a 12 años han debatido en el Parlamento sobre la igualdad. La iniciativa, que se llama Diputados por un Día, se enmarca dentro de un proyecto de aldeas infantiles. En ese debate se llegaron a acuerdos por unanimidad y se aprobó un documento con 12 iniciativas por la igualdad. A día de hoy, esa igualdad que tanto deseamos no se está cumpliendo. Lo vemos en las casas, en las calles, en la televisión, en las empresas. Son 61 niños y niñas de los colegios Ramón y Cajal de Tenerife y Valencia de Gran Canaria, y así es como definen lo que es la igualdad. Para nosotros y nosotras es el concepto que debemos adoptar hacia las personas que no son ni físicamente ni culturalmente iguales que nosotros. Con esta iniciativa se busca educar en valores desde las primeras etapas de la vida y también fomentar el debate desde el lugar del que nacen las leyes. Aquí se trata también de eso, de contribuir a mejorar el presente, pero sobre todo a hacer una Canarias mejor para el futuro. Consideramos que el valor de la igualdad quizá sea uno de los valores más importantes, si no el que más, y consideramos que es el que tiene que presidir las relaciones entre las personas, ya sean niños o niñas, mujeres, hombres. En el Pleno se han aprobado 12 compromisos encaminados a favorecer un trato igualitario a los demás. El más votado, el que persigue tratar a todas las personas con el respeto que merecen. Elías Ichazagua, de los cristianos en Tenerife, es el ganador de la tercera edición del debate escolar que se ha decidido en la fase final en el Parlamento. Elías Andía, de Fuerteventura, y el Luis Coviella, de La Palma, también han quedado entre los finalistas. 7 centros que han superado las fases insulares en sus islas y que se han enfrentado en el Parlamento a la experiencia de ser diputado en la tercera edición del concurso de debate escolar. Juzguen ustedes mismos la calidad de los ponentes. Estos son los argumentos a favor de vivir en un mundo globalizado. La agricultura, la silvicultura y la acuicultura pueden suministrar comida nutritiva a todo el planeta, así como generar ingresos decentes, apoyar el desarrollo centrado en las personas del campo y proteger el medio. Gracias a la globalización, los países más ricos y con las condiciones más buenas pueden también ayudar a los países empobrecidos. Uno de estos ODS, como puede ser el tercero, se encarga de que todos nosotros tengamos una sanidad digna, tengamos accesibilidad a una sanidad, accesibilidad al agua potable o el derecho a un trabajo decente y a un crecimiento económico. Y estas son las posiciones en contra de vivir en la aldea global. Estoy de acuerdo que con las nuevas tecnologías nos podemos relacionar con cualquier tipo de persona en cualquier lugar del mundo, pero pónganse a pensar en nuestro futuro, en nuestros parques. Si seguimos así, vamos a degradar nuestros parques. Y hacer algo así como un acuerdo entre personas aceptado por todos los países del mundo de forma unánime para conseguir el bien común. Pero en realidad la dependencia es perversamente desigual y profunda. Pero esta tan solo avanza en los países desarrollados, no pasando a los países menos ricos en comparación con el nuestro. Y termino mi discurso citando a Fernando Savater, que dice: uno puede estar a favor de la globalización y en contra de cómo se está llevando, igual que se puede estar a favor de la electricidad y en contra de la silla eléctrica. Muchas gracias. Elías Ichazagua, de los cristianos en Tenerife, ha sabido defender su postura a favor de la globalización, tanto como para llevarse el primer premio y viajar a Madrid a conocer el Congreso y el Senado. Enfrentarnos con éxito a todos los retos que nos plantea la globalización. Juntos lo conseguiremos.
Elías Jandía de Fuerteventura y el Luis Coviella de La Palma también han sido reconocidos. Una iniciativa conjunta entre la Consejería de Educación y el Parlamento de Canarias. Tanto la Cámara, los diputados, diputadas como los miembros del Gobierno que estamos aquí, aprendemos de ellos, aprendemos de los más jóvenes porque vienen cargados de propuestas, cargados de ideas. Y este Parlamento ha querido estar muy presente no solamente en la actividad parlamentaria, sino en aquellos temas que preocupan y de los que depende el presente, pero sobre todo el futuro de este planeta. El concurso de debate escolar es una apuesta ya consolidada para futuras legislaturas. En el barrio de La Solana, en Gran Canaria, solo tienen 2 días de agua corriente a la semana. Un problema que afecta a varias poblaciones del municipio de Telde, a los que todavía no llega el agua desalada. Es una de las demandas de estos vecinos que el diputado del Común, Rafael Llanes, se ha comprometido a trasladar formalmente al Ayuntamiento y al Cabildo. En el barrio de La Solana, en Telde, viven unas 220 personas. Casi todas sus casas disponen de aljibe. El agua corriente se agota, procede de pozos y llega 2 días por semana. El tema es vamos, juntamos el agua y tratamos de estirarla hasta último momento, ¿no? Hasta la nueva semana. Lamentablemente es lo que tenemos y es lo que nos han dado hasta el día de hoy. La solución definitiva a esto que es crear la infraestructura necesaria para impulsar hasta aquí el agua desalada, de la desaladora que tenemos nosotros en Salineta, que es una desaladora potente, que tiene bastante producción y no habría dificultad en mantener el agua en continuo. El Ayuntamiento de Telde destina cada año algo más de 1 millón de euros a mejorar la red de abasto. Según sus cálculos, la infraestructura para el agua desalada estará lista en los próximos 2 años. Pero el agua no es la única demanda vecinal en La Solana. Este barrio está totalmente abandonado. Farolas que no iluminan y carreteras con baches o con arreglos que no convencen a sus habitantes. Esto va a ser objeto de un plan específico de asfalto por parte del Cabildo Insular. En el mientras tanto, pues nosotros vamos haciendo lo que podemos con los recursos que tenemos. El diputado del Común hace suyas las demandas vecinales y se ofrece como mediador. Hemos abierto la actuación y ahora vamos a dirigirnos por escrito al Ayuntamiento para que nos explique qué servicios tiene, si son suficientes. La falta de espacios públicos es otra demanda en el barrio de La Solana, donde reclaman la rehabilitación de este colegio abandonado para uso vecinal. Terminamos aquí este repaso a la actividad parlamentaria de la semana. Ya saben que pueden seguir la actualidad informativa en los Telenoticias y en Canarias Radio. También en nuestra web rtvc.es y en las redes sociales. Muchísimas gracias, que pasen feliz semana. Hasta el domingo.